siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 8 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir con ustedes en plena Semana Santa, después de la negativa inicial del equipo de Nicolás Maduro. Finalmente el Nazareno de San Pablo pudo realizar el recorrido por el área metropolitana tal y como lo había anunciado la Arquidiócesis de Caracas. Los obispos y párrocos pidieron por la paz y la salud de Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19. En un punto de este recorrido a la altura de Ruiz Pineda, el papamóvil utilizado para trasladar la imagen del Nazareno tuvo que ser auxiliado por un problema mecánico. Comentaremos lo ocurrido justamente durante este recorrido en el área de Caracas. El jefe político designado por Nicolás Maduro en el estado de Nueva Esparta, Dante Rivas, confirmó 5 casos de coronavirus en esa entidad y un recuperado. Además, informó que de 13 pruebas rápidas que están por confirmación en Caracas, 2 resultaron negativas y 11 positivas. El funcionario advirtió que producto de estos resultados fue declarada cuarentena especial y estricta en el municipio Maneiro. Hoy llegó a Venezuela, llegaron 90 toneladas de ayuda humanitaria como parte de la respuesta de Naciones Unidas ante la crisis del COVID-19. Suministros médicos y de higiene arribaron al país. El objetivo prioritario es fortalecer el sistema de salud y el sistema de agua potable. Por cierto, el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, informó que parte de esas 90 toneladas de ayuda médica que llegaron a nuestro país es donación del gobierno norteamericano. 2 datos. La gobernadora del Táchira, Lady Gómez, aseguró que la entidad está sobrepasada, sobresaturada por producto del retorno de venezolanos por la frontera. Lo comentaremos. Además, exigió a su par en el estado Zulia no enviar más refugiados a esta región andina. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en una conversación vía internet, dijo que toda dictadura en América Latina, con raras excepciones, termina con una negociación, haciendo referencia a Venezuela. Además, el candidato de Nicolás Maduro a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, anunció su retiro de la carrera para representar al Partido Demócrata en los comicios del mes de noviembre. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Monseñor Víctor Hugo Basabe, es obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto. Monseñor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, María Alejandra, un gusto para mí de nuevo poder contactarte y saludar pues a todos los que son tus radioescuchas. Un gusto conversar con nuestro invitado hoy miércoles santo. Monseñor, inicio conversación a partir de lo ocurrido hoy en Caracas. Este recorrido del Nazareno de San Pablo que finalmente pudo realizarse a pesar de la negativa inicial que expresó, de los obstáculos que puso el equipo de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Le escuchamos. Bueno, María Alejandra, ciertamente Venezuela tiene un gran amor por el Nazareno y ese amor fue el que se impuso ante esa negativa, porque no solamente en Caracas, toda Venezuela ha sido hoy recorrida por las imágenes del Nazareno. Como bien lo señalaba hoy la Conferencia Episcopal Venezolana en un pequeño mensaje, la presidencia de la conferencia en un pequeño mensaje que emitió, cada uno de nosotros dio una serie de orientaciones para las iglesias pues cuyo pastoreo se nos ha encomendado, y la gran mayoría de nosotros pues propusimos que las imágenes del Nazareno salieran hoy por las calles y avenidas de las parroquias
en vehículos y que se le diera a entender a la gente que no se trataba de una procesión a seguir caminando, que no se trataba de una caravana a seguir en vehículo. Porque Venezuela tiene un gran amor por el Nazareno. Recordemos, y en este momento de tanta sensibilidad, en este momento en el que estamos golpeados por esta pandemia, Venezuela, por supuesto, más que nunca acude a la intercesión de Jesús, a pedirle al Señor venga en nuestro auxilio, porque precisamente el amor de Venezuela hacia el Nazareno viene de la intervención de Dios a través de la imagen del Nazareno de San Pablo en favor del pueblo venezolano por allá a finales del siglo XVIII, cuando Venezuela se veía golpeada pues por aquella famosa peste del escorbuto o la peste del vómito negro. Y por eso era imposible verdaderamente que esto se detuviera. Si algo ha quedado demostrado en esta Semana Santa es la catolicidad del pueblo venezolano. Las manifestaciones de fe, a pesar de que la gente no puede asistir a las iglesias, porque hemos sido en ese sentido muy responsables todos los obispos, y aunque se siguen celebrando las Eucaristías a través de la radio, a través de las nuevas plataformas que la tecnología nos permite, le hemos pedido al pueblo que se mantenga en sus casas y que viva esta Semana Santa en familia. Pero hoy, miércoles santo, en toda Venezuela la imagen del Nazareno ha recorrido las calles, las avenidas de las comunidades, de los barrios más pobrecitos, de las urbanizaciones, porque hoy Venezuela pedía tener al Nazareno en la calle y eso no lo podía impedir absolutamente nadie. Monseñor, ¿qué razón, qué excusa podía haber para impedir esta actividad organizada justamente tomando en cuenta las medidas sanitarias en medio de esta pandemia? ¿Qué puede decirnos? No, bueno, mira, ciertamente estamos pasando por un momento muy difícil en la humanidad. Mira a España, mira a Sevilla, mira a toda Andalucía, que la Semana Santa para ellos tiene un significado tan grande. Bueno, este año ninguna de las imágenes que todos los años vemos salir por las calles y te transmite la televisión por las calles de Sevilla, de Málaga, etcétera, se han quedado resguardadas en las iglesias, a las puertas de las iglesias donde la gente ha acudido a rezar, precisamente para evitar esas aglomeraciones que puedan contribuir a la expansión de esta pandemia que está golpeando en este momento a la humanidad. Esa tendría que ser la razón fundamental, pero nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que estamos manejando esta situación con muchísima responsabilidad, estamos haciendo todo lo posible por acompañar a nuestro pueblo en este momento tan difícil que está viviendo, y estamos ofreciéndole la posibilidad, ya que no puede ir a los templos porque nosotros mismos le hemos pedido que no lo hagan, pues nosotros hemos sacado la imagen del Nazareno hoy para que el pueblo tenga la oportunidad de dirigirse al Señor representado en esa imagen, para hacer sus peticiones, para pagar sus promesas, para mostrar tanto amor que Venezuela pues muestra hacia la figura de Jesús Nazareno. Monseñor, escuchábamos, el sermón o el mensaje de los párrocos que participaron al menos en Caracas, utilizando altavoces durante este recorrido. Ellos pedían por la paz, por la salud de Venezuela, como es natural. Yo le pediría un comentario de su parte, tomando en consideración las dimensiones de esta situación que viene a sumarse a la crisis humanitaria compleja que ya ha arrastrado a nuestro país. Lo escuchamos. Así es. Yo creo que hoy nosotros tenemos que pedirle muchísimo al Nazareno por Venezuela, no solamente por el cese de esta pandemia que nos está tocando, no solamente porque esta pandemia no haga los estragos en nuestro país que está haciendo en otros, pero también nosotros tenemos razones para acudir hoy a la intercesión del Nazareno, para pedirle al Señor que mire de manera muy particular a Venezuela. Yo por las redes sociales pedía al Nazareno que nos salvara, que salvara a Venezuela y que nos ayudara pues a ser un pueblo de fe, que nos permitiera el volver a ser un pueblo próspero y que nos librara de tanta maldad y corrupción que está golpeando a Venezuela. Porque ciertamente estamos en un momento de salud muy delicada, pero como tú bien lo acabas de decir, a ese problema de salud antecedía una grave crisis económica y social que está golpeando sobre todas las cosas a los más pobres en Venezuela. Y bueno, se puede decir que al 80% de la población, porque ya en este país todos somos pobres de alguna manera. Y en ese sentido, pues, nosotros tenemos que pedirle al Nazareno
sí, por la paz de Venezuela, pero una paz que venga acompañada de justicia, una paz que venga acompañada de los cambios que se necesitan para poder superar todas estas situaciones que estamos viviendo y que han hundido en la pobreza a nuestro pueblo. Hoy creo que toda Venezuela está pidiéndole a Jesús Nazareno que nos ayude a salir de este atolladero político en el que estamos, que toque los corazones de quienes están en el poder, que entiendan que ha llegado la hora de hacerse a un lado, porque han llevado a Venezuela a la ruina, y si Venezuela no tiene hoy paz, es precisamente producto del empeño en un modelo político, económico y social totalmente contrario a lo que el pueblo venezolano quiere. Bueno, de hecho, la conferencia episcopal, y lo hemos conversado con usted, monseñor, desde hace tiempo viene clamando a gritos por un cambio de rumbo en nuestro país, ¿correcto? Así es, y hoy más que nunca ese clamor tiene vigencia. Mira cómo está el país, la mayor parte de la gente está en cuarentena, sí, pero la gran verdad, la mayor parte de la gente está viviendo esta cuarentena sin agua, la mayor parte de la gente está viviendo esta cuarentena sin los alimentos que necesita, la mayor parte de la gente está viviendo esta cuarentena en una situación de verdadera dificultad. Añadido al problema de salud, se añade pues toda esta situación de carencias que viene viviendo la población y que en estos días de cuarentena se han incrementado en cuanto que la mayor parte de la población vive del día y la gente no puede salir a trabajar, la gente no puede conseguir en la calle lo poco que le permita sobrevivir. Y en ese sentido, pues en este momento, mira cómo está el país sin combustible, mira cómo está el país, bueno, también los apagones que siguen en el occidente, en Maracaibo, en Barquisimeto, en buena parte de Venezuela. Hoy más que nunca el clamor por un cambio en Venezuela tenemos que hacerlo llegar a Jesús Nazareno. Monseñor, no sé si a estas alturas la conferencia episcopal ha asumido posición. Claro, estamos en medio de la pandemia, pero también de la Semana Mayor, con relación a la propuesta que ha hecho Estados Unidos y que acompañan más de 40 naciones sobre una transición a la democracia en nuestro país. ¿Han asumido los obispos posición al respecto? Me parece que no. De ser así, yo le pediría un comentario de su parte. Lo escuchamos. Hasta ahora la conferencia episcopal no se ha pronunciado al respecto. Nosotros teníamos previsto ahora, después de la semana siguiente a la Semana Santa, reunirnos en comisiones episcopales, pero ante esta situación de cuarentena, que muy probablemente sea extendida en el país, vemos muy difícil que nos reunamos. Hubiese sido la oportunidad de poder conversar sobre esta situación, pero hasta ahora la conferencia no tiene una postura al respecto. En lo que sí tenemos claro, en lo que sí estamos claros, es que aquí deben buscarse salidas, y las salidas deben de buscarse en paz, las salidas deben de ser negociadas, las salidas pues tienen que costar lo menos posible al pueblo venezolano que ya está sufriendo demasiado. Sobre el sufrimiento del pueblo venezolano, monseñor, tengo que pedirle su comentario a propósito de lo que está ocurriendo con los refugiados que están regresando a nuestro país. Decíamos hace algunos días que están en el peor de los mundos porque vienen huyendo de la crisis en América Latina y se encuentran en una situación o con una situación francamente grave en Venezuela, sometidos a una cuarentena obligatoria, no precisamente en las mejores condiciones sanitarias. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, mira, es verdaderamente doloroso esto que está sucediendo con tantos hermanos nuestros que se han visto obligados prácticamente a regresar al país. Porque tengamos claro de que buena parte de esas personas que estamos escuchando están ubicadas en la frontera, en sitios en las peores condiciones. La mayor parte de esas personas no están regresando necesariamente porque querían hacerlo, sino porque se han visto obligados a regresar, puesto que han sido desalojados de los locales que estaban ocupando en alquiler ante la imposibilidad porque se han quedado sin trabajo producto de la cuarentena, producto de la cierre, producto de todas las medidas que se han tomado para prevenir el avance de esta pandemia en los países en los que se encontraban. En ese sentido, pues, es verdaderamente doloroso y yo creo que los venezolanos hoy tenemos que pedir muy particularmente por ellos y nosotros los católicos desde las Cáritas activarnos a hacer todo lo posible, porque no se trata solamente de hermanos nuestros que han tenido que salir de estos países a causa de la pandemia. Repito, son hermanos nuestros que han salido en condiciones muy difíciles y muchos de ellos
se han ido del país y no tienen dónde regresar. Muchos de ellos vendieron sus casas, muchos de ellos vendieron sus pertenencias y hoy su situación es mucho peor de cuando partieron del país. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos, no solamente solidarizarnos con estos hermanos, sino alzar la voz en favor de ellos y hacer todo lo que humanamente y cristianamente tenemos que hacer para ayudarlos en esta situación de dificultad en la que se encuentran. Monseñor Basabe, un mensaje para los oyentes, los internautas que reciben nuestra señal a esta hora en medio de la Semana Santa, este miércoles santo, teniendo como contexto esta pandemia que afecta a nuestro país como a todo el planeta. Lo escuchamos. Bueno, yo quisiera pues invitarles a todos. Estamos pues por entrar en el centro de la Semana Santa, que es el Triduo de Pascua, que comenzaremos mañana con la celebración de la misa de la Cena del Señor. Y la celebración de la Pascua nos habla pues de un Dios que sabe de sufrimiento y que conoce nuestro sufrimiento porque los asumió, y la Semana Santa nos habla de un Dios que se entregó a la muerte por nosotros, pero de un Dios que resucitó para que nosotros tengamos esperanza en la vida. Es el momento de fijar la mirada en ese Dios. En sus manos estamos, en buenas manos estamos. En este momento de pandemia, en este momento en el que las dificultades en Venezuela se acentúan cada vez más, es el momento para que nosotros nos volvamos a Dios, es el momento también para que nosotros revisemos nuestra vida de cara al Señor y nos dispongamos desde el cambio interior a producir ese cambio que necesita Venezuela, que más allá de ser un cambio político, necesita sobre todas las cosas de un cambio en la calidad del ser del venezolano para que Venezuela pueda ser un país diferente, para que Venezuela pueda ser un país de prosperidad, un país de auténtica libertad, de auténtica democracia y de auténtica paz. Monseñor Víctor Hugo Basabe, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que... Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con nuestro invitado anterior lo que está ocurriendo en la frontera, producto del regreso, el retorno de venezolanos en medio de esta crisis sanitaria que afecta a América Latina, afecta a todo el planeta. Esta situación fue discutida en el marco de la sesión, otra vez digital,
celebrada por la Asamblea Nacional y, bueno, la gobernadora del Táchira ofrecía declaraciones con los detalles de lo que está ocurriendo en esta entidad, el número de personas que de momento han regresado, están en refugios. Vamos a reponer la declaración. La diputada Karin Vera del estado Táchira, ella se expresaba en los siguientes términos a propósito de, bueno, el retorno de venezolanos, de refugiados que se encontraban en países de América Latina. Escuchemos. Buenos días, Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Queremos denunciar el día de hoy la grave crisis que se está viviendo en el paso fronterizo que comunica Venezuela con Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar, donde desde el día sábado cientos y cientos de hermanos venezolanos están ingresando, retornando a la patria, huyendo de la pandemia que azota a la humanidad y buscando en nuestra Venezuela refugio y protección. Pero vemos con mucha preocupación cómo el día de ayer se nos informa a la población tachirense la existencia de 2 casos positivos de COVID-19 y que ambos ingresaron por esa frontera, uno por un paso irregular y otro por el puente internacional Simón Bolívar. Exigimos el cabal cumplimiento de los protocolos de prevención y el marco epidemiológico que sea necesario para evitar que el estado Táchira y el puente internacional Simón Bolívar se convierta en la puerta de entrada del contagio masivo por COVID-19 por no haberse tomado las medidas preventivas y necesarias. Vimos también cómo Jorge Rodríguez le informaba a la población tachirense, fundamentalmente a los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, que a partir del día de ayer entraban en un toque de queda para evitar la movilidad de los ciudadanos venezolanos y evitar así el contagio. Pero lo grave de esto no es evitar la movilidad, sino pretender de que en ese grupo de connacionales que regresan a la patria vengan grupos subversivos, personas que quieran atentar contra la paz de la República. Nosotros rechazamos de manera categórica ese tipo de declaraciones porque hoy lo que importa es la protección del pueblo venezolano, la atención inmediata a esos migrantes que llegan a Venezuela buscando protección y no el maltrato como hasta hoy hemos recibido denuncias cuando ni siquiera agua potable le proporcionan, que es fundamental para evitar dicho contagio. Nosotros exigimos transparencia en la información, transparencia en el manejo de los protocolos, porque no podemos permitir que el Táchira y el puente Simón Bolívar se conviertan en la... Bueno, parte de las declaraciones de la diputada Karin Vera del estado Táchira en el marco de esta sesión sobre lo que está ocurriendo en la frontera, la gobernadora de esta entidad, Lady Gómez, publicaba un mensaje en sus redes sociales dirigido directamente a el gobernador designado por Nicolás Maduro en el estado Zulia. A propósito de esta situación, entre otras cosas, ella confesaba que, bueno, su administración está desbordada por este fenómeno en medio de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía la gobernadora del Táchira. Hoy 7 de abril quiero informar que los gobernadores de los demás estados fronterizos ajenos al Táchira no están cumpliendo la cuarentena ordenada por el Ejecutivo Nacional. Señor gobernador del Zulia, déjeme decirle que el Táchira está sobresaturado de venezolanos retornando por la frontera, sobresaturado de personas en refugios en condiciones que no son las más óptimas. No le voy a recibir personas enviadas de su estado porque la obligación es que usted tiene que hacer cumplir la cuarentena de todas las personas que ingresen por su estado. Estoy recibiendo la denuncia de 2 ciudadanos que están ingresando al municipio Jesús María Semprún por la frontera de Tibú y usted me los está enviando al Táchira. Asuman la medida y el protocolo porque bastantes problemas con más de 2.000 venezolanos tenemos hoy en la frontera del Táchira y usted es gobernador de estado fronterizo. Lo exhorto a que asuman la cuarentena, lo exhorto a que asuman el refugio de las personas que vayan entrando a su estado, porque el estado Táchira está sobresaturado de un problema que incluso va a terminar en una situación de salud pública, porque ya no tenemos espacio para seguir refugiando personas
que están ingresando por nuestra frontera. Y usted es un gobernador de un estado fronterizo y debe asumir con responsabilidad las medidas preventivas y la contingencia de esta pandemia. Ya el Táchira tiene bastantes dificultades con la gran cantidad de venezolanos que han venido retornando por San Antonio del Táchira. De manera que lo exhorto a que cumpla con responsabilidad las medidas y los protocolos. Que aunque este estado, en orden de mi investidura como gobernadora, ha tenido objeciones a este protocolo, tampoco estoy cerrándole las puertas a la gente que está ingresando, porque desde la Corporación de Salud estamos haciendo lo propio y desde Protección Civil, pero usted debe cumplir también con las tareas y con las obligaciones que se correspondan. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el estado Táchira en medio de la pandemia de coronavirus, el regreso de venezolanos que se encontraban sobre todo en países de América Latina, el regreso producto de la crisis. Recordar que en nuestro país las autoridades solo han confirmado 166 casos. Habría que sumar, si se reconfirma el número que ofrecía en sus redes sociales el jefe político designado por Nicolás Maduro en Nueva Esparta, de 11 contagios esperando por confirmación, que resultaron positivos de las pruebas rápidas que se están aplicando en distintas entidades de Venezuela. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento el dato actualizado del número de casos de COVID-19 en el mundo, según la página de la Universidad Johns Hopkins, que actualiza el avance de esta novísima enfermedad en todo el planeta. Ya superó la cifra de 1,5 millones de casos en todo el mundo, 1.500.830 para ser exactos. El número de víctimas mortales se ubica a esta hora en 87.706 y el número de personas recuperadas 317.855. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el ATSUB y los submarinos venezolanos. En 1939, el submarino inglés Thetis se clava de punta en el fondo marino en su primera inmersión con 104 tripulantes a bordo. 99 hombres quedaron atrapados en una sección del submarino, en donde perecieron intoxicados con el dióxido de carbono. ¿Cómo deshacerse del dióxido de carbono, que se acumula como producto de la respiración, es uno de los problemas fundamentales en los submarinos? En la década de los 80, los doctores Orlando Leal y Carmelo Bolívar y el ingeniero Gonzalo Sepúlveda de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela desarrollaron un absorbente de dióxido de carbono que llamaron ATSUB para ser usado en los submarinos de la Armada venezolana.
A diferencia de los absorbentes tradicionalmente utilizados basados en óxido de calcio, que requerían de temperaturas de 800 grados centígrados para su regeneración, el Adsub estaba hecho de un gel de sílice y arcilla que podía regenerarse hasta 40 veces a 80 grados centígrados. El desarrollo del Adsub mereció la acreditación de una patente y de un premio como mejor trabajo de investigación nacional a los estudios asociados a la patente. El doctor Carmelo Bolívar también fue galardonado en el año 2014 con el premio Fundación Juan Alberto Olivares, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por sus contribuciones a la química, entre ellas el desarrollo del Adsub. Por años, la Marina venezolana participó activamente en la elaboración y regeneración del Adsub, y los submarinos venezolanos tuvieron el sello de la investigación hecha en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, un avión con suministros médicos y de higiene aterrizó en Venezuela para apoyar la respuesta contra el COVID-19. Estamos hablando de ayuda humanitaria como parte de la respuesta de Naciones Unidas y con la colaboración del gobierno norteamericano, como también lo aclaró el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, para hablar acerca de este tema y las dimensiones de esta crisis sanitaria en nuestro país. Saludamos vía telefónica a Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Dios nos proteja y bendiga a cada uno de los que nos escucha y a todo el equipo y bueno, y a toda Venezuela, María Alejandra, pero yo creo que todos tenemos en este momento que estar orando muchísimo, pues, porque solamente Dios va a poder meter su mano en esta situación. Amén. Le pregunto a Ana Rosario Contreras una primera reacción de su parte sobre esta ayuda. Evidentemente da la impresión que no es suficiente, pero sin duda necesaria en las actuales condiciones de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, desde el gremio de enfermería nosotros celebramos, María Alejandra, que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria, provenga de donde provenga. Nosotros en estos días hemos estado distribuyendo una cantidad importante de gel antibacterial que fue donado por el presidente Juan Guaidó y que se repartió en más de 38 centros de salud de acá del Distrito Capital. Por razones de transporte no podemos avanzar a otros estados, pero que esto vino a aliviar un poco esta situación que tenemos en nuestros hospitales por la falla tan importante del servicio de agua en muchos centros asistenciales. Y sobre todo enfermería ha estado unida en este momento a una campaña exigiendo barreras de bioseguridad, María Alejandra, porque vemos cómo se ha intentado en algunos centros de salud dársenos tapabocas de tela, cosas que nosotros consideramos desde el punto de vista científico que pueden ser muy útiles para las personas que deben transitar por la vía pública, pero que no son los recomendados por la Organización Mundial para la Salud, para el personal que está laborando y que debe asumir el cuidado de personas o que estén contagiadas por el COVID-19 y que presenten pues algún tipo de complicación que requiera atención médica, ya que como todos sabemos, si bien es cierto el virus no tiene una mortalidad muy alta, no es menos cierto que el índice de contagio es bastante elevado. Y allí pues nuestra gran preocupación como trabajadores del sector salud, que tenemos que, a pesar de que todo el país debe estar en aislamiento social, como tenemos que hacerlo para evitar que continúe el contagio,
no es menos cierto que los trabajadores del sector salud no podemos quedarnos con en nuestros hogares, tenemos que salir a laborar y atender a nuestros pacientes, y por ello es importante que el Estado venezolano recuerde que es su obligación, como un principio legal y constitucional, de garantizarnos medidas de protección personal específicas, las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Aquí estamos hablando mascarillas quirúrgicas, protectores oculares, batas, guantes y por supuesto el agua que necesitamos para poder hacer una desinfección de nuestras manos y poder evitar con ello ser agentes propagadores de este virus que, repito, es un virus altamente contagioso y que lamentablemente pues ya por las cifras anunciadas por el ejecutivo del señor Nicolás Maduro hay casos comprobados en el territorio nacional, y esto por supuesto a nosotros como trabajadores del sector salud, repito, nos tiene altamente preocupadas porque vemos cómo estos insumos tan importantes están llegando a nuestros hospitales de una manera muy poco rápidas para lo que nosotros requerimos. Yo creo que esto es un llamado que nosotros tenemos que hacerle en este momento a quien tiene el control de los hospitales, que el virus enfermería, que es el gremio que yo represento, estamos preparados desde el punto de vista profesional para asumir la atención y el cuidado de cualquier caso que llegue a complicarse, pero para ello y en paralelo es una responsabilidad del Estado que nosotros como trabajadores del sector salud podamos seguir al frente de esta lucha titánica que hemos demostrado, la responsabilidad, pero no queremos formar parte de estadísticas de contagiados, María Alejandra, y eso ha sido nuestro llamado. Nosotros nos consideramos que no queremos héroes en el cementerio, no queremos aplausos después que estemos contagiados, no queremos abandonar nuestro sitio de trabajo porque tengamos que vernos obligados a una cuarentena domiciliaria producto de un contagio que se puede prevenir siempre y cuando el Estado venezolano asuma su responsabilidad. Nada hacemos con que se nos anuncie que ha llegado al país cualquier cantidad de insumos. Necesitamos que esos insumos lleguen directamente a los hospitales, que es donde debe estar para podernos preparar ante cualquier contingencia. Yo creo que aquí no podemos esperar que se desborde una situación en salud, sino que ya debemos nosotros como soldados estar equipados con todo el armamento que necesitamos. Y el armamento que necesita el personal salud es equipos de protección, insumos en los hospitales, todo lo que se requiera para el tratamiento de este paciente. Por supuesto, agua en los hospitales es importante. Un hospital jamás puede estar sin el servicio de agua, producto que dentro de nuestra formación profesional se nos ha enseñado que tenemos que higienizar las manos cada vez que tenemos que tocar un paciente para evitar la proliferación de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, o mejor conocida como infecciones intrahospitalarias. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque ciertamente luce poco hablar de 28.000 equipos de protección personal para trabajadores sanitarios de primera línea, concentradores de oxígeno, llegaron en teoría camas pediátricas, productos para el control de calidad del agua y kits de higiene. Yo le pedí un comentario porque entendemos que estos equipos de protección son desechables. No sé si existen equipos que lavables, digamos, que se puedan reutilizar. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, la información que ha publicado Naciones Unidas sobre esta contingente, estos suministros que llegaron a nuestro país. Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación de los hospitales centinelas? Hemos hecho seguimiento a los centros de salud y la verdad no habían mejorado demasiado en medio de la contingencia. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, en Caracas tenemos en este momento 3 hospitales centinelas. Tenemos al Hospital Jesús Llerena del Lídice, tenemos el Hospital El Algodonal, que por supuesto no han presentado un volumen de pacientes importante y en consecuencia pues se dispone de algo de material. Por ejemplo, el Hospital del Lídice es un contraste. Tenemos, y lo estamos llamando en el argot de enfermería, el Hospital Viejo y el Hospital Nuevo, porque las unidades donde se pueden atender o donde se ha dispuesto para la atención del COVID tiene una dotación mediana, pero el hospital donde normalmente ingresa el ciudadano de a pie, el que no está contagiado por COVID, no hay barreras de protección, y eso lo tenemos que decir con muchísima responsabilidad, y esto ha sido una queja del personal de enfermería. Yo creo que en este momento no se puede discriminar ningún tipo de ninguna zona de ningún hospital. Por supuesto, porque todos sabemos que está la persona que es asintomática, que aún presentando
el virus, portando el virus, no está presentando los síntomas. Y esto, por supuesto, nos coloca a nosotros, sobre todo cuando trabajamos en las unidades de emergencia que no son consideradas, como se está llamando en el algo hospitalario, el triaje respiratorio. Porque yo creo que en vista de estas circunstancias, todo el personal de enfermería y el personal salud, y aquí quiero hablar desde la persona que cuida la puerta, el que transporta al paciente, el que limpia la unidad, la enfermera, el médico, debería como mínimo portar el equipo de protección personal básico. ¿Qué implica esto? Una mascarilla, par de guantes, bata, gorro, protector de pie, porque tenemos que proteger a nuestro paciente, y eso lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud. Nada hace un Estado con tratar de aplicar todas las reglas para evitar el contagio si no se protege al personal salud, pues vamos a tener vamos a carecer de personal para atender cualquier complicación que pueda suscitarse. En este momento sabemos que es una pandemia que está afectando al mundo entero. Sabemos que hay una escasez de material, de insumos, de protección personal, pero esto es una responsabilidad, María Alejandra, del Estado. Ya nosotros hemos trabajado con muchísimos años con mucha precariedad, sin insumos, sin agua. Hemos manejado casos de malaria, de tuberculosis, de hepatitis, pero yo creo que este es un momento en que el personal salud se tiene que poner firme. En este momento no estamos hablando de que el salario no nos alcanza, que es un efecto colateral que tenemos, de que no tenemos efectivo para transportarnos, de que no tenemos transporte para llegar a nuestros hospitales, que tenemos que asumir largas colas en una gasolinera y soportar el maltrato de muchas de las personas que están supuestamente resguardando las calles, los cuerpos de seguridad, pero también no podemos en este momento tratar de salvar una vida a riesgo de la de nosotros. Desde el Colegio de Enfermeras, una de las directrices que le estamos dando a nuestro personal es que si no se tiene, estamos allí en los hospitales, no vamos a abandonar los hospitales, pero para ello hay una condición sine qua non que no es negociable. Si no tenemos las barreras de protección adecuadas, no vamos a exponer nuestras vidas porque no queremos aplausos después que estemos en el cementerio o después que estemos contagiadas. En este momento creo que la exigencia es muy válida porque aquí en una pandemia no hay emergencia. En una pandemia necesitamos el personal debidamente protegido y le garantizamos al pueblo venezolano que si tenemos nuestras barreras de protección, el personal de enfermería venezolano, del poco que tenemos, está dispuesto a dar esta batalla en contra de este virus pandémico y a tratar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos que puedan estar contagiados y que presenten algún tipo de complicación. Pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Es una responsabilidad del Estado venezolano garantizar el derecho a la vida, tanto de los pacientes como del personal salud, que hoy estamos allí y que en muchas partes nos están reconociendo como héroes, donde se respeta al personal salud. Hoy vemos lamentablemente que cuando alguien habla, enseguida está detenido, vemos cómo somos humillados por parte de los cuerpos de seguridad, cómo no tenemos comida en nuestras casas. Sin embargo, hoy el reclamo que le estamos haciendo al Estado venezolano es que queremos barreras de protección. Si llegaron al país y provienen de donde provenga, bienvenido sea, pero lo queremos en los depósitos de nuestros hospitales y de fácil acceso, porque tampoco queremos que se guarden en unos depósitos y que se nos entreguen cuando la situación ya es inminente. Nosotros queremos en este momento prevenir un riesgo al personal salud y para ello debemos portar todos los que trabajamos en un área hospitalaria. Si es un área donde no se manejan pacientes COVID confirmados, deben tener el equipo de protección básica. Y si es en un área donde ya hay pacientes confirmados, debemos ser dotados del equipo de protección de alta seguridad. Y eso lo dice el protocolo que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud y un protocolo que en febrero del 2020 elaboró el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela. Le pregunto a nuestra invitada varias cosas a la luz de lo que comparte con nosotros. ¿Cuántas trabajadores del personal de salud se han contagiado de COVID-19 en nuestro país? ¿Se conoce ese dato? Hasta este momento voy a referirme a los anuncios que ha hecho el ejecutivo del señor Maduro. Habla de un caso que está recluido en una clínica, no se dijo dónde. Tenemos un caso de Guatire Guarena, un caso importado que estuvo allí. Hasta este momento esos son los casos que llevamos, estamos haciendo monitoreo. Lamentablemente, María Alejandra, a veces no podemos manejar algunas cifras, primero porque somos enfermeras
el parte no somos nosotros. Yo creo que en materia de salud quienes deberían dar los partes es el grupo de epidemiólogos que tenemos en Venezuela de alta trayectoria profesional, son los que deberían en este momento pues estar anunciando cómo está el fenómeno epidemiológico y el impacto de los casos de COVID-19 en el país, y esto sería importante porque cada vez que se tiene una información veraz, oportuna, creo que es una manera de que prepararnos, y ahí nosotros siempre nos hemos quejado la falta de información epidemiológica, como es que no tenemos boletines epidemiológicos desde el año 2014, es decir que desde el punto de vista de esta herramienta, pues los que trabajamos en el sector salud desconocemos algunos fenómenos que podemos manejar desde nuestro día a día, pero que hoy por razones muy obvias estamos quizás coaccionados a no manifestarlo. Le pregunto a nuestra invitada sobre la persecución que se ha desatado contra el personal de salud, efectivamente reconocido como héroes más allá de nuestras fronteras, sin embargo sometido a persecución en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Bueno, fíjate, nosotros rechazamos, condenamos la represión que se ha desatado en contra de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, el caso de la avionalista en el estado de Trujillo, que fue privada de su libertad, el caso de la licenciada Marixa Rodríguez en el estado Barinas, que por sacar un teléfono para hacer una llamada, para notificarle a su superior inmediato que iba a llegar con retraso porque la Guardia Nacional estaba haciendo una requisa en el transporte donde iba, fue retenida por más de 5 horas en un punto de control de la Guardia Nacional. Nosotros creemos que en este momento los trabajadores del sector salud estamos para salvar vidas, que cada vez que se retiene a un profesional de la salud se le está quitando la oportunidad de ejercer su profesión en función de la atención que se debe garantizar. Creemos que lamentablemente en Venezuela en este momento pareciera que más priva la condición de poder, del ejercicio del poder de los militares frente a la necesidad real que hay de que el personal salud, que repito, hoy estamos haciendo un esfuerzo muy sobrehumano. La gran mayoría de nuestros trabajadores no tienen ni siquiera efectivo para pagar el pasaje. Tenemos que estar, como se dice, pidiendo una cola, caminando para poder llegar al hospital. Y hoy cuando vemos cómo se judicializa a un profesional de la salud, cuando se priva de libertad a un médico, a una enfermera, esto es muy preocupante, porque pareciera que entonces estamos bajo un régimen dictatorial y los que trabajamos en el sector salud tenemos conocimiento de todo tipo, incluyendo nuestros derechos constitucionales a ser respetados como seres humanos y como profesionales, que en este momento tenemos una alta valía producto de la emergencia de salud que fue declarada por el Ejecutivo del señor Maduro, producto de la declaratoria de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud desde el 30 de enero del año 2020. Desde el Colegio de Enfermeras le exigimos respeto. Creo que los que están resguardando en este momento el tránsito en la calle deben ser unos facilitadores de que el personal salud pueda llegar a su sitio de trabajo y no por el contrario, como hemos visto, la humillación, el vilipendio, el hecho de que un trabajador de la salud tenga que hacer 7 horas de cola para poder surtir el combustible de su vehículo. Esto lo que nos implica es que no se le está dando, o sentimos que no se nos está dando la verdadera importancia que en este momento representa el sector salud frente a la emergencia humanitaria, frente a la emergencia sanitaria que se está dando en el país, producto de los casos confirmados que ha anunciado el Ejecutivo del señor Maduro. Ana Rosario Contreras, 1 millón de gracias por atendernos hoy miércoles santo, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ofreciendo información valiosa sobre el impacto de esta pandemia y su opinión a propósito de la llegada de ayuda humanitaria a nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Información de interés. La OMS respondió a las críticas del presidente Donald Trump: no politicéis el virus. Bueno, estoy leyendo titular de La Vanguardia de España, por eso lo escriben de esta manera. El director general ha defendido contundentemente la gestión de la pandemia realizada por su organización. La verdad es que hay toda clase de críticas y más adelante habrá que hacer inventario sobre el manejo de esta circunstancia en el marco de la desinformación del gobierno chino desde sus inicios. Esto lo decimos nosotros. La nota de La Vanguardia dice: la Organización Mundial de la Salud se ha defendido de las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ayer amenazó con retirar su aportación económica a la organización por no estar de acuerdo con su gestión de la pandemia. Trump aseguró que la OMS no se anticipó lo suficiente, podrían haberlo dicho meses antes, deberían haberlo sabido y probablemente lo sabían. Unas acusaciones que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha querido responder en su rueda de prensa diaria y lo ha hecho de la manera contundente: no politicen el virus, ha dicho. Pero, insistimos, a la larga habrá que hacer inventario sobre el manejo de esta situación. Compartimos con ustedes hace algunos días este trabajo que está realizando Reporteros Sin Fronteras sobre la desinformación, rastreando cómo la censura china contribuyó a expandir el coronavirus, y los hallazgos son francamente contundentes. El primer caso se conoció aparentemente en noviembre del año pasado, y todo el tiempo que pasó, todo el esfuerzo que utilizaron para esconder las dimensiones de esta crisis. La organización denunció, y esto lo escribí hace una semana o dos, El País de España, que los medios chinos podrían haber informado mucho antes sobre la gravedad de la epidemia si Pekín hubiera garantizado la libertad de prensa. En fin, está abierto el debate sobre este tema, la controversia. Sin embargo, de momento queda entonces combatir la pandemia en Venezuela y en todo el mundo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.